La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el joven diputado José Horacio Rodríguez, que aspira a la reelección, vamos a decir así, por el partido Opción Democrática. Horacio, José Horacio, buenos días, encantado, qué bueno. Buenos días, ¿no? Para Buenos mí es siempre días. un gusto compartir con ustedes ambos, aquí con toda la audiencia del Telematutino 11. José Horacio, nosotros conversamos fuera, porque a veces las mejores entrevistas se hacen fuera. De que bueno, en el caso de ustedes que no tienen los recursos que tiene el gobierno, que no tienen los recursos de los partidos grandes, que no tienen el apoyo empresarial, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo tú desarrollas tu campaña? Bueno, a través de cómo se hace la política democrática, a través del contacto y la persuasión, tratando de cada día reunirme, visitar, contactar la mayor cantidad de personas posibles, tanto presencial como de manera virtual hoy en día, y bueno, persuadiendo de la necesidad que tenemos de tener ese Congreso plural, ese Congreso representativo de la ciudadanía, un Congreso que no esté controlado ni por los caudillos, ni por los grandes empresarios, ni por el gobierno, sino que sea una auténtica representación de la ciudadanía. Ahí tú diste la lista de quién controla el Congreso. Sí, bueno, más o menos. También hay otros grupos, poderes fácticos también, que quizás se me quedaron fuera, pero yo creo que hace mucha falta eso, auténticos representantes de la ciudadanía. Eso es lo que yo he tratado de ser y creo que he podido ser en estos últimos 4 años y lo que aspiro a seguir siendo. Con el voto de la ciudadanía el próximo 19 de mayo, aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bueno, tú ganaste hace 4 años, eras menos conocido que ahora. Claro. Por eso creo que vamos a poder lograrlo de nuevo, sí, con la salvedad de que aprovecho para aclarar, porque Jacqueline me preguntaba antes de que entráramos al aire, del tema de las alianzas. José Horacio va en una boleta de Opción Democrática, encabezada por Opción Democrática, con 2 partidos aliados, pero son también partidos, digamos, emergentes, minoritarios, que son el Bloque Institucional Socialdemócrata, el BIS, y el Partido Socialista Cristiano, el PSC, que Es decir, son... ¿Tu rostro va a aparecer en qué números? En la casilla 29, que es la nuestra, y además va a aparecer en la casilla 9 y en la casilla 30, que son los partidos aliados, el BIS y el Partido Socialista Cristiano. ¿Qué significa eso? Que al no ir aliado a partidos grandes o mayoritarios, requiere, José Horacio, más votos para ganar que lo que quizá pueden necesitar los candidatos de los partidos mayoritarios. Es un gran desafío. Aunque el método de Hunt ayuda en eso. El método de Hunt, digamos, desayuda a los partidos emergentes como Opción Democrática. Lo hace más cuesta arriba para ganar una curul o un escaño. ¿Por qué? Porque... a ver, para determinar quiénes ganaron se suman todos los votos de todos los candidatos de cada partido y eso favorece, ¿verdad?, a los partidos que llevan una boleta fuerte. Entonces, en nuestro caso, necesitamos más votos para ganar que lo que puede necesitar quizá un candidato a diputado de las fuerzas mayoritarias. Pero así como lo logramos en el 2020, que también íbamos en un partido emergente y sin ninguna alianza, en esa ocasión yo iba en una sola boleta, en esta ocasión vamos en 3 boletas, aunque sean boletas emergentes, yo no tengo duda de que la ciudadanía va a valorar el trabajo que hemos hecho, los aportes, los logros alcanzados y sobre todo esa voz de equilibrio y de contrapeso que nosotros hemos representado durante los últimos 4 años en la Cámara de Diputados y además que valorará la propuesta de agenda legislativa que estamos presentando. Ya tengo pública mi página web, invito a todo el que nos está viendo a visitar www.josehoracior.com. Allí tengo tanto mi propuesta de mis compromisos para el periodo 2024-2028 como parte del trabajo en mis últimas 3 rendiciones de cuenta de mis primeros 3 años como diputado y también de los logros y luchas que hemos llevado a cabo en esta gestión de casi ya 4 años. José Horacio, dicen algunos que tú ganaste en el 2020 porque te endosaron algunos votos de un partido mayoritario. En el caso del PRM, que Faride dijo que votaran por ti. ¿Tú has oído esa especie? Bueno, circula de todo. Cuando uno está en política uno se acostumbra de que circula todo tipo de especies. Pero lo cierto es que en el 2020 yo gané la boleta de Alianza País sin alianzas con partidos mayoritarios. Nosotros sí estábamos como Alianza País endosando en ese momento la candidatura senatorial
de Faride, pero no, a cambio el PRM no estaba endosando mi candidatura a diputado, por lo menos no de manera oficial. Que muchas quizá miembros o simpatizantes del PRM hayan decidido votar por mí, bueno, sí, y les agradezco. Y yo creo que todavía sigo teniendo respaldo y simpatía en todos los partidos políticos del sistema, tanto del oficialismo como de la oposición, que ven en nosotros un trabajo serio, un trabajo de compromiso con los intereses colectivos de la ciudadanía, de la buena política, y que por eso me apoyan, independientemente de que quizás no sean de mi partido, o también mucha ciudadanía independiente que dice, oye, necesitamos más legisladores como tú. Así es. Y yo me encuentro cuando voy al supermercado, en las calles, en los recorridos que hacemos, en las visitas, gente de todos los partidos, tanto oficialismo como oposición, y gente independiente que me dice, nosotros te necesitamos ahí, José Horacio. José Horacio, pero tú como voz solitaria, ¿qué has logrado? Bueno, don Ramón, gracias por esa pregunta. Hemos logrado mucho. Primero, de nuestras propuestas de ley que hemos presentado, hemos logrado que en la Cámara de Diputados 3 de ellas sean aprobadas. Tienes suerte. Bueno, no solamente suerte, es también... Persistencia. Sí, y saber, negociar en el buen sentido de la palabra, porque un espacio como el Congreso Nacional es un espacio diverso, plural, donde para lograr que se apruebe cualquier iniciativa se necesitan mínimo 96 votos. Y bueno, Opción Democrática tiene solamente uno. Eso quiere decir que hay que saber concertar, llegar a acuerdos con representantes de todas las fuerzas políticas para lograr los consensos necesarios que nos permitan aprobar esas leyes. Nosotros redactamos, en mi oficina se redactó el proyecto de ley que se convirtió en la ley 1-21, que es la ley que puso fin o prohibición al matrimonio infantil o entre menores de edad en la República Dominicana, que luego contó con el respaldo del gobierno para poderse aprobar. También nosotros logramos que se aprobara la ley en la Cámara de Diputados en 2 ocasiones, aunque está pendiente de aprobarse en el Senado, que establece la licencia de paternidad, para que los padres puedan estar presentes en sus hogares esos primeros 10 días luego de que reciben un nuevo bebé en la familia. Eso va directamente a fortalecer a las familias dominicanas. Eso va en el interés superior del niño recién nacido o de la niña recién nacida, y también en beneficio de la madre, del padre, de toda la familia dominicana. Y en tercer lugar, aquí en el sector de La Esperilla, porque nosotros estamos aquí en La Esperilla, los estudios de Telesistema, hemos logrado que la calle Primera lleve el nombre de la doctora Acela Morel, una destacada luchadora antitrujillista, forjadora de la democracia dominicana, estuvo presa en la cárcel de la 40, fue torturada junto a las hermanas Mirabal, una de las primeras mujeres ginecólogas del país, médico ginecóloga, y es un honor póstumo, un reconocimiento póstumo a ese legado de lucha histórica con la democracia dominicana, y la antigua calle Primera del sector La Esperilla, por ley, lleva el nombre de la doctora Acela Morel, y también fue una ley que nosotros impulsamos y que retomamos, que había sido sometida la primera vez por el exdiputado Fidelio Despradel, y pero que la depositó, y en el Congreso anterior ni siquiera nunca se puso en agenda. Nosotros logramos, bueno, no solamente que se ponga en agenda, sino que reciba el informe favorable de la Comisión de Asuntos Municipales, que luego fuera en agenda con el informe por fuera puesto en agenda y que sea aprobado. Y luego entonces visitamos Faride, visitamos a don Antonio Taveras, para que en el Senado también la impulsaran. Por eso digo que no es solo suerte que una ley se apruebe, es también ese trabajo de dar seguimiento, de tener esa voluntad de continuar hasta no desmayar. Bueno, estoy esperando que el senador Bauta me responda a la solicitud que le hice. Me dijo que sí, que me va a recibir, porque él preside la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado de la República, donde reposa el proyecto de ley de la licencia de paternidad, y nosotros estamos pidiendo una cita justamente, aquí lo hago público, para pedirle que se rinda ese informe, porque ya el Tribunal Constitucional estableció por una sentencia que es vinculante a todos los poderes públicos, que ese derecho de los padres a tener esa licencia en esos primeros días ya no es... Ya es un mandato constitucional, porque dice que va asociado y garantiza el derecho de familia, el derecho de la protección de la primera infancia, el interés superior del niño y la niña, y también el derecho a la igualdad, entre otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución, que ese reconocimiento de esa licencia garantiza. José Horacio, tú tiraste una bomba muy a tono con lo que debería ser la realidad nuestra. Nosotros tenemos 190 diputados actualmente en un territorio de 348.000 kilómetros cuadrados, y con, bueno, muchísimas provincias, mucho más de las que quizás deberíamos tener, pero se supone que son representantes de los votantes, y con el perdón, pero
la mayoría o lo que la gente entiende es que el Congreso no los representa realmente, que responde más bien a los intereses de los partidos. Entonces, tú llamas a una reducción de 50 diputados y dice que eso implicaría un ahorro de 500 millones de pesos al año. Esa bomba, ¿cómo cayó entre tus compañeros y los partidos políticos? Para sorpresa, muchos colegas me dijeron que estaban de acuerdo con esa propuesta, e incluso algunos lo hicieron público, como el diputado por La Vega, Ángel Esteves, y muchos otros que me dijeron que simpatizan con esas propuestas. A otros no les gustó y en lugar de justificar, ¿verdad?, el tamaño del Congreso, salieron a insultarme. Pero José, ¿eso no implica una modificación constitucional? Sí, eso requeriría una modificación constitucional. La constitucional. Constitución que dice un diputado por cada 60.000, claro. no, fracción. No, ya se congeló en el número de 190. Recordemos, miren, en el 2002, que fue la primera vez que se implementó el voto preferencial en el país habían solo 149 diputados. 4 años después, en el 2006... 149 con la dinámica de elección, ¿bajo qué criterio? Fue cuando se estrenó el voto preferencial. Está bien, pero ¿cada cuánto habitantes un diputado? Sí, el criterio era un diputado por cada 50.000 habitantes. En el 2006, con ese mismo criterio, aumentó de 149 a 178. Y luego, para el 2010, se modificó la Constitución y se congeló, entonces se mantuvieron los 178 diputados territoriales, pero se aumentó de 178 a 190, porque se incorporaron los 7 diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior y los 5 diputados nacionales, que en principio eran diputados para garantizar la representación política de las fuerzas minoritarias. Exacto. Pero se terminaron quedando con eso los partidos grandes, por cómo luego se implementó y se aplicó la ley, que yo creo que era positivo, porque un partido, digamos, que saque a nivel nacional un 1%, bueno, pues tiene un peso suficiente a nivel nacional como para por lo menos tener una curula en un congreso. Claro. Lo que sirve ahora es para que la gente que no tiene simpatía dentro de su partido. Exacto, que no tiene pueblo, pero se quedan los partidos grandes que ya tienen una buena representación por el método de Hunt. Entonces, eso para mí tiene que ser revisado a futuro también. Pero en ese marco de esa propuesta por un mejor poder legislativo, nosotros decíamos, mira, este Congreso que fue aumentando y aumentando y aumentando cada 4 años, 149 en el 2002, 178 en el 2006, 190 en el 2010, ese aumento no respondía a garantizar una mejor calidad de la representación o una mejor representatividad entre elector y elegido, sino que simplemente respondía a una lógica de poder garantizar más puestos para los compañeros del partido y más posiciones. Pero eso no se tradujo en una mejor calidad del Congreso, al revés. Yo creo que en cada cuatrenio se fue perdiendo en parte la calidad del Congreso. ¿Por qué? Porque se fueron haciendo más costosas las campañas políticas. Y cuando las campañas políticas se hacen tan costosas, ¿quiénes son los que terminan ocupando asientos en el Congreso? Bueno, quienes tienen mucho dinero fácil, exacto, que están dispuestos a gastarlo porque no les duele el dinero como lo hacen, o dinero, peor, mal habido, del crimen organizado o que proviene de fuentes de corrupción y que justamente a veces la corrupción administrativa se usa para financiar la política y para entonces quedarse en el poder. Entonces, o de actividades legales como el juego. Exacto, también. Bueno, un diputado de la Romana decía que en el Senado de la República, la tercera fuerza política era precisamente los representantes de ese sector, sí, de los juegos de azar. Y eso no es una mejor calidad de la representación, lamentablemente. Y por eso nosotros decimos, ¿cómo podemos tener un mejor Congreso? Bueno, eso pasa por varias medidas. Vamos a eliminar algunos de esos privilegios que son irritantes para la ciudadanía. En esa propuesta en la que hablo de reducir el tamaño del Congreso, llevarlo a 140 diputados, también hablo de eliminar algunos de esos privilegios, como por ejemplo las exoneraciones de vehículos. ¿Por qué un legislador puede traer un Lamborghini al país sin pagar impuestos? ¿O puede traer un Ferrari al país sin pagar impuestos? Eso es una distorsión de la función legislativa. Si bien es normal que se le garantice algún nivel de facilidad para su movilidad, porque muchos legisladores deben venir de Montecristi, de Dajabón, de Pedernales, toda la semana está yendo y viniendo, eso no justifica que tenga un vehículo de lujo, deportivo. Pero es que ni siquiera que lo tiene, sino que vende la exoneración. Claro, la gran mayoría las venden, 2 exoneraciones en 4 años. La última vez que yo escuché, porque las últimas exoneraciones se entregaron en el año 2002, a los 2 años, a la mitad del cuatrenio, yo lo que escuchaba, porque José Horacio, quiero que quede claro, renunció a las 2 exoneraciones que eso por ley... Eso te iba a preguntar. ¿Tú renunciaste a esas exoneraciones? Que por ley me corresponden, sí. Yo por escrito envié todo. una carta y ese tuit yo lo publiqué en octubre del 2020.
porque yo tengo que ser coherente. Yo creo que nuestra generación, como jóvenes políticos, yo vengo del activismo. Yo me pasé 10 años antes de ser diputado en activismo en las calles. Yo fui parte de Marcha Verde, yo fui parte de las cadenas humanas contra los actos de corrupción en la OISOE, por causas medioambientales, que también protesté y me manifesté. Entonces, una de las cosas que yo criticaba... ¿Tú estuviste en la Plaza de la Bandera? Yo estuve en la Plaza de la Bandera, fui en la primera noche que se suspendieron las elecciones, cuando nada más habíamos 70, no llegábamos a 100. Y esa noche estuvimos ahí en la Plaza de la Bandera. Entonces, uno tiene que ser coherente. Si yo siempre lo critiqué, yo no puedo, ya gané, ahora voy a aprovechar mis 2 exoneraciones. ¿Qué es lo que iba a decir? Que me interrumpí la idea. Que en el 2022, cuando se entregó la última, lo que algunos colegas me decían era que el precio del mercado andaba por los $30,000. Entonces, la última exoneración. Ajá, en el 2022, o sea, 22. Hace 2 años. $32,000 me decían, oye, 2 exoneraciones a $32,000, son $60,000. Para que un tercero pueda importar al país un vehículo de lujo burlándose del fisco sin pagar impuestos. O sea, es una distorsión por donde sea que se vea. Entonces, los diputados de Opción Democrática, que estaremos en la casilla 29, estamos comprometidos con suprimir esa ley para que no se siga dando esa distorsión en todo caso, si se quisiera mantener. Bueno, que se baje a una y que se le ponga un límite, que tú no puedes importar un vehículo sin importar el monto. Un vehículo, bueno, yo cuando gané como diputado, compré un vehículo que rondaba los $39,000, todavía lo estoy pagando al banco, pero pagué el 100% de los impuestos y costaba $39,000. Vamos a decir que alguien quiere un vehículo un poquito mejor, bueno, que se le ponga un tope de $50,000, pero no que usted pueda traer un vehículo de $200,000 o más sin pagar un peso de impuesto. Eso es una burla al trabajador dominicano que logra ahorrar lo poco que tiene para poderse comprar un vehículo, porque en esta ciudad el transporte público es indigno de movilizarse. Entonces todo el que puede, lo primero que hace es que, si puede, ahorra y se compra un vehículo de medio uso, que con sus ahorros y pagando los impuestos correspondientes. Entonces, el tercer tema, para mejorar el Congreso, además de, vamos a reducirlo, vamos a eliminar las exoneraciones y vamos a dotar de mayores capacidades técnicas a los congresistas. Yo no tengo la obligación para... Eso es parte de la propuesta, de los 3 ejes que tú has dicho que va a ese es un eje, un mejor poder legislativo. Un mejor poder legislativo que tiene esas 3 propuestas. Señores, yo no cuento quizá con un apoyo de un economista que me permita poder, y yo soy abogado, manejar el contenido del presupuesto general del Estado o el tema de algunos contratos y préstamos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer un buen trabajo de representar a la ciudadanía tomando decisiones tan importantes para el país sin el apoyo técnico con temas que no domino? Claro, me puedo auxiliar de amigos economistas, pero que un legislador de la República no debe esperar que un amigo le haga el favor de estudiarle un presupuesto y darle una opinión. Debe tener las capacidades técnicas para poder hacer ese trabajo, sobre todo si perteneciera, por ejemplo, a la Comisión de Hacienda, que es la que estudia el presupuesto. Yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente y vamos a estudiar la ley de agua, pero yo no soy técnico en materia. Yo tengo una visión política de que el acceso al agua es un derecho humano y que debe mantenerse como un bien público. Y esa es mi visión política, para eso me eligieron. Y que cualquier ley debe garantizar el privilegio del acceso y el consumo humano como prioritario frente a cualquier otro uso. Y me opongo al intento de privatización del agua. Ahora, esa es mi posición política y por eso quiero, por ejemplo, que me elijan, que cuando se vaya a discutir la ley del agua, se va a mantener como un bien de dominio público. Pero hay muchos aspectos técnicos para la gestión del agua que yo no domino. Entonces, a ciegas voy a votar sobre una decisión. El Congreso debería facilitar esas capacidades técnicas a los legisladores, como lo tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene, por ejemplo, el presidente puede no ser abogado, pero tiene una consultoría jurídica equipada con los mejores abogados del país para apoyarle a cualquier proyecto de ley, si lo va a observar para devolvérselo al Congreso, lo va a promulgar porque conviene o no conviene. Tiene un cuerpo de abogados que le asisten en ese trabajo. Y quien hacemos la ley, ¿no? José Horacio, una pausa comercial con tu permiso. Excelente. Amable televidente. Volvemos en pocos minutos. El licenciado José Horacio Rodríguez, actual diputado al Congreso Nacional y aspira a serlo por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional del Partido Opción Democrática, es nuestro invitado esta mañana en el programa. Y obvio que estamos hablando de lo que él ha hecho, de cómo ve la política y de lo que él piensa hacer en caso de ser escogido nuevamente como representante de votantes, de muchos votantes, en el próximo 19 de mayo. Yo he visto, José Horacio, que tú hablas de 3 ejes en los que se fundamentan tus propuestas. Ya esbozaste una de ellas, el fortalecimiento en el Congreso, la dotación de tecnología y demás.
Pero ¿cuáles son los otros ejes? Gracias. Los otros dos son, uno, continuar con la agenda legislativa en curso, donde tengo algunos proyectos que ya están encaminados y que todavía no se han convertido en ley, como la ley de teatro, como la ley que establece sanciones a los funcionarios públicos que no realicen su declaración jurada de bienes al salir del cargo, porque ahí hay un vacío que tiene la ley que no establece ningún tipo de sanción. Hay la obligatoriedad cuando se sale del cargo a los 30 días de presentar su declaración jurada y luego no hay ninguna sanción para quien no la presente. Entonces ahí nosotros tenemos un proyecto de ley que ha perimido y nosotros lo vamos a reintroducir ahora. Uno de los temas que yo he impulsado en estos años, también continuarlo, que es que el gobierno no puede seguir cobrando impuestos sobre los ingresos de personas que no ganan ni siquiera suficiente para cubrir una canasta básica. El tema del ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con impuestos sobre la renta, que ha sido una lucha que yo he llevado en los últimos 2 años, porque cuando se somete el presupuesto general del Estado de cada año, por ejemplo, a finales del 2023, se somete el presupuesto del Estado para el 2024. El gobierno en los últimos 4 años ha incluido un párrafo para que no se aplique el ajuste por inflación, es decir, mantener congelado el monto exento y el monto a partir del cual se inicia el pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Eso ha hecho que personas que tienen salarios reales menores tengan que tributar más. La última vez que se aplicó el ajuste por inflación fue hace 8 años. Y hace 8 años el costo de la canasta básica era 28,000 pesos. Hoy en día el costo de la canasta básica está en 45,000 pesos mensuales, casi ya. Y el monto exento del pago del impuesto sobre la renta es 34,000 pesos desde hace 8 años. Quiere decir que hace 8 años uno comenzaba a pagar impuestos sobre la renta después de cubrir el 100% de la canasta básica y de tener aunque sea 6,000 pesos de gasto de rejuego. Y a partir de ahí uno comenzaba a pagar el impuesto sobre la renta. Hoy en día usted no gana... Usted está ganando 10,000 pesos por debajo de cubrir una canasta básica y ya usted está teniendo que pagar el impuesto sobre la renta. Eso es para mí una injusticia enorme. Yo he promovido en los últimos 2 años la eliminación de ese párrafo en el presupuesto para que se tenga que aplicar el ajuste por inflación. Me han apoyado muchos colegas, casi todos los de la oposición, porque los de la oposición tienen la independencia frente al gobierno de poder tomar una medida que convenga a la ciudadanía. Pero el oficialismo tiene mayoría y ha impedido que se aplique este ajuste por inflación. Uno de mis proyectos de ley para este nuevo periodo, en continuación con ese ejercicio, es que por ley esté ajustado el monto exento al valor que calcule la canasta básica familiar del Banco Central. Si la canasta familiar aumenta, ese monto exento aumenta. Y tengo un compromiso, el tercer eje, Jacqueline, ya, ese es el primer, el de continuar con la agenda legislativa en curso. Las reformas estructurales para un mejor Congreso, más eficiente, más productivo. Y en tercer eje es el compromiso con una nueva agenda legislativa que va encaminada a dotar al país del marco legal pendiente a partir de la Constitución del 2010, que hace 14 años que se promulgó, y que establecía una serie de leyes que tenían que crearse o adecuarse a la nueva Constitución y que al día de hoy todavía no se ha dado. Y ahí yo elegí 6 leyes primordiales. Una que es la de fiscalización y control político del Congreso Nacional, para que el Congreso cuente con las herramientas para hacer ese rol de fiscalizador. La Constitución manda que haya una ley que regule, por ejemplo, el ejercicio de los juicios políticos, las citaciones o interpelaciones a los funcionarios públicos, y nada de eso está regulado por ley. En segundo lugar, también la ley de mecanismos de participación ciudadana y de control social. La ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, que establece, por ejemplo, cómo por la Constitución establece que por ley la ciudadanía podrá hacer peticiones a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos están obligados a responder esas peticiones. El tema de la participación en los referendos para que puedan ser consultadas la ciudadanía de temas específicos de interés nacional, y todos esos mecanismos de participación ciudadana también deben estar regulados por ley y no existe ninguna ley que los regule. La ley de indultos. La Constitución establece que el presidente podrá conceder indultos 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre según lo que establezca la ley. No hay ninguna ley que establezca un marco regulatorio para el indulto presidencial. Y así hay toda una serie de leyes, como por ejemplo la ley de cambio climático, que también es una de esas leyes que deben adaptarse al marco constitucional y que están pendientes de hace 14 años de ser aprobadas. Entonces mi compromiso es trabajar para dotar al país de esas leyes pendientes para que nos adecuemos a un marco constitucional que se creó hace 14 años y que todavía el Congreso tiene una deuda con el país para darle todo ese marco legislativo. Mi compromiso al final del día es trabajar.
trabajar a tiempo completo, como lo he hecho estos 4 años, revisando cada proyecto de ley, estudiándolo, haciendo propuestas de mejora y cuando encuentre algo que perjudique a la ciudadanía, denunciándolo, como lo he hecho hasta ahora, para que la ciudadanía se pueda enterar, incluso los medios de comunicación se puedan hacer eco de lo que pasa dentro del Congreso, que a veces se hace de espaldas a la ciudadanía, y mi compromiso es tener un Congreso que actúe y trabaje de frente y de cara a la ciudadanía de manera transparente y comprometida con construir un mejor país para que los dominicanos vivamos mejor. Muchas gracias. Gracias. Faltó tiempo, me hubiera gustado meterte en el tema haitiano, pero va a haber oportunidad de aquí a mayo. Espero que sí, que haya otra oportunidad. Nos vamos a comerciales, vamos a conversar con la licenciada Laura de Moya. Ella es coordinadora de difusión y promoción de la Constitución Dominicana del Tribunal Constitucional. Vamos a ver una actividad importante que ellos van a desarrollar. Volvemos en pocos minutos.